¿Cómo ser disciplinados en las cosas espirituales? Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Estoy súper feliz de estar compartiendo con ustedes una vez más de la palabra de Dios. Para mí es un placer hoy estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes la maravillosa palabra del Señor. Así que hoy vamos a conocer un tema muy importante, muy interesante, que todo cristiano necesita para su vida. Y este video es inspirado en un comentario que me hicieron recientemente en el canal acerca de la disciplina espiritual. Entonces, este video va tanto para las mujeres como para los hombres, es decir, es un video que lo vas a aplicar en tu vida porque nosotros muchas veces hemos pasado por desánimos espirituales, muchas veces hemos pasado por sequía espiritual y Dios quiere que esta palabra tú la selles en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú crezcas en el Señor. Recuerda que en este canal compartimos contenido que van a bendecir tu vida, pero también van a ayudar en tu crecimiento espiritual. Así que si eres nuevo, si eres nueva, si ves este canal por primera vez, te animo a que te suscribas, activa las notificaciones para que no te pierdas ni un video de lo que vamos a estar subiendo en este canal. Así que comencemos. Antes de explicarte algunos hábitos que puedes implementar para que puedas ser una persona disciplinada en las cosas espirituales y puedas ver resultados, puedas ver la mano de Dios obrando en tu vida, pues entonces, antes de llegar ahí, quiero iniciar con un versículo bíblico. Y presta mucha atención a este versículo bíblico porque aquí hay algo maravilloso que Dios quiere que tú conozcas. Y lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Nos dice, escucha, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Verdad que sí? Entonces yo quiero explicarle brevemente este versículo para que puedas entender de que Dios es el que produce en ti el querer de buscarle. Porque muchas veces nosotros nos encontramos en desánimo, como les dije anteriormente, que no tenemos deseos de orar, no tenemos deseos de leer la Biblia, no tenemos deseo de ayunar, no tenemos deseo de actuar en las cosas espirituales. La Biblia nos dice, como les he dicho en otros videos, que el espíritu y la carne batallan entre sí. El espíritu quiere hacer una cosa y la carne quiere hacer otra cosa. Entonces, quiero decirte que este cuerpo en el que nosotros estamos, dice la Biblia, que no puede heredar el reino de los cielos. Es decir, no puede habitar en el reino de los cielos, pero nuestro espíritu sí. Entonces, ¿qué es lo que tú estás alimentando más? ¿Tu carne o tu espíritu? Entonces, mira este versículo, también quiero incrementarlo, pero fíjate en el anterior porque vamos a hablar más del anterior. Aquí voy a hacerte una introducción para que tú puedas entender de lo que yo te quiero explicar, para que ya venzas ese desánimo espiritual, para que puedas ser una persona disciplinada en las cosas espirituales. Pero vamos a leer esto porque es muy importante que lo tengamos en claro y nos dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 50. Escucha atentamente. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿qué es lo que tú estás alimentando más en estos momentos? ¿Tu carne o tu espíritu? Recuerda, la carne, ya sabes, no va a heredar el reino de los cielos. Tu carne no va a heredar el reino de los cielos. Es tu espíritu. El espíritu es lo que hereda el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que tú estás alimentando más? Y con esta introducción, vuelvo de nuevo al versículo que estábamos leyendo anteriormente en Filipenses, donde dice la Biblia que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Hace unos días estaba hablando con mi esposo acerca de esto. Estábamos debatiendo este versículo y nos sorprendió esto, porque ¿sabes qué? Sí, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios nos damos cuenta de muchas cosas maravillosas que están en ellas. Y muchas veces nosotros decimos, pero wow, yo he leído este versículo 1, 2, 3 veces, pero cuando lo leo y lo leo, Dios me está hablando constantemente. Entonces, nosotros aprendimos
una de las cosas de las que aprendimos de este versículo es que Dios no solamente va a producir en ti el querer, es decir, Dios va a poner en ti el querer de hacer su voluntad. Una vez que ya tú vienes a Cristo, ¿qué sucede? Dios pone en ti la voluntad, Dios pone en ti el deseo. ¿De qué? De hacer su voluntad, de orar, de leer la Biblia, de buscar de su presencia. Cuando tú no estabas en Cristo, tú no tenías deseo de orar, tú no tenías, porque tú no conocías esto, tú no entendías lo que realmente era el orar, el buscar a Dios, el conocer a Dios. Pero una vez que ya tú vienes a Cristo, que el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar y va a provocar en ti el querer como el hacer. Es decir, no solamente el querer de hacer algo, es porque a veces nosotros tenemos el deseo de hacer algo, sino que nos dice la Biblia que Él también produce, el Espíritu Santo produce en nosotros también el hacer, es decir, el actuar. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar el ánimo, Él te va a dar el deseo para que tú ores y para que te avives espiritualmente. Como te dije al principio del video, muchas veces nosotros sí hemos pasado por desánimo espiritual, pero si te das cuenta, a ese desánimo espiritual vienen acompañados de muchas cosas, como por ejemplo, le estás dando más lugar a las cosas de la carne. Eso es número uno. Estás acariciando un pecado. Digo acariciando porque estás envolvido en un pecado que no lo quieres confesar, pero Dios sí lo sabe y tú también lo sabes. Entonces, estas son cosas que te van dañando tu espiritualidad, que van dañando tu relación con Dios. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que el Hijo de Dios no practica el pecado. Es el que es Hijo de Dios no practica el pecado. Dios es un Dios de amor, es un Dios de reconciliación, es un Dios que te levanta, es un Dios que no dejará caído al justo para siempre, como lo vemos en este versículo que les dejo en la pantalla. Yo te voy a enseñar algunos hábitos para que sepas cómo ser una persona disciplinada en las cosas espirituales. ¿Qué es lo que tú estás alimentando más? Hazte esa pregunta, porque dependiendo de lo que tú alimentes, entonces de ahí es donde va a venir muchas veces el desánimo espiritual. ¿Por qué se los digo? Porque si tú estás alimentando más tu carne, pues entonces vas a tener más desánimo espiritual. Pero si tú alimentas tu espíritu, vas a ver cómo tu espíritu va a ser fortalecido, vas a tener deseo de orar, vas a tener deseo de leer la Biblia, vas a tener deseo de escuchar más prédicas. Todo esto va a fortalecer tu fe y va a ser de bendición para tu vida. Entonces, yo te voy a enseñar algunas cosas que te van a ayudar a ser una persona disciplinada, pero tú también tienes que actuar. Es decir, el Espíritu Santo de Dios maravilloso que mora en nosotros, Él va a poner en ti el deseo de orar. Él va a poner en ti el deseo de actuar también en todas las cosas espirituales que nos acercan al reino de los cielos. Entonces, recuerda esto, la naturaleza humana pecadora no puede entrar en el reino de Dios. Tenlo bien presente, porque esto va a ayudarte a animarte un poco más, a alimentarte de las cosas espirituales, a alimentar a tu espíritu. Esto tenlo presente para que entonces te puedas animar más a partir de ahora, a buscar más a Dios, a servir más a Dios y a estar fortalecido espiritualmente por las cosas espirituales. Vamos a conocer ahora el primer consejo que te daría para que te fortalezcas, para que seas una persona disciplinada, porque con la disciplina vas a lograr crecer espiritualmente. Lo primero que les diría es que establezcan una rutina diaria de oración y lectura bíblica. Sabes, tú tienes que entender que si tú no tienes una rutina diaria de oración, pues entonces, ¿cómo tú piensas que vas a crecer espiritualmente? Estoy segurísima que el Espíritu de Dios pone en ti el deseo de orar, el deseo de buscar a Dios, pero tú también tienes que poner de tu parte. Tú también tienes que decir, yo me voy a levantar y tengo que orar. Eso es una. Lo otro es la disciplina, la constancia. Tengo muchísimos hábitos que quiero enseñarte, así que por favor, mantente conectado en este momento, conectado para que aprendas todo esto, porque va a ser de bien a tu vida. A veces Dios permite ciertas circunstancias en tu vida para que seas una persona disciplinada, es decir,
Tú estás siendo una persona, sí, que no tienes deseo de orar, que no quieres levantarte temprano a orar, que eres una persona que lo mismo que oras, lo mismo que al otro día no oras y no tienes una relación con Dios constante. Pero no te preocupes, que todo es poco a poco, tampoco te desesperes. Poco a poco, vamos a empezar poco a poco. Lo primero que te aconsejaría, y si es bueno para ti anotar, pues anótalo. Bueno, establece una rutina, que esto sea una rutina para ti, el orar y el leer la Biblia. Haz de esto un hábito, como te lo he enseñado en otros videos. Haz de esto un hábito, la oración día tras día, porque el Espíritu de Dios va a estar en ti, trabajando con tu vida, trabajando internamente en tu ser, para que no solamente quede en ti esa palabra en tu mente de que debo de orar, sino que también lo lleves a la acción, el orar. Cuando tú estás entusiasmado, motivado para orar, tú te levantas temprano a orar. Tú pones como prioridad la oración, ¿verdad? Porque si tú conocieras el poder de la oración, si tú conocieras que la oración cambiará tu vida para siempre, yo estoy segura que no dejarías de orar. Te lo aseguro 100%. Si tú supieras el poder que tiene la oración, tú no dejarías de orar ni un día. Porque ya esto no se basa solamente en una rutina, sino en una relación que tú tienes con tu Padre Celestial. Y la oración es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Cuando oramos, estamos alimentando nuestro espíritu, estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Cuando tú sabes el valor que tiene la oración, tú vas a hacer lo posible por orar. Y más aquí en la tierra, que enfrentamos luchas, que enfrentamos tentaciones, que enfrentamos tantas cosas. Necesitamos sí o sí la oración en nuestras vidas. Cuando tú comienzas tu día con oración, todo tu día va a ser bendecido, fortalecido, Dios te va a guiar, vas a estar receptivo a la presencia de Dios, vas a estar más activo en las cosas espirituales, vas a tener aún mayor discernimiento espiritual. Y sí, es así. ¿Por qué? Porque estás conectado con Dios. Es decir, tú realmente cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, tú estás 100% conectado con Dios 24/7. Pero si tú tienes una vida constante de oración, si tú tienes una relación constante con Dios, pues muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Por eso es bueno y importante orar. Sí, haz de esto una rutina. Haz de esto una rutina. Recuerda que el Espíritu de Dios lo pone en ti, ese deseo, pero también va a poner en ti el actuar. Comienza a alimentarte espiritualmente con mensajes, con prédicas. Comienza a alimentarte espiritualmente leyendo la Biblia. Una de las cosas que a mí me alimenta espiritualmente es la lectura de la Biblia. Y esto se lo comparto para que si tú muchas veces has estado desanimado espiritualmente, cuando tú lees la Biblia y te concentras y oras antes de leer la Biblia, Señor, revélame lo que tú quieres hablar a mi vida por medio de esta palabra. Ayúdame, abre mi entendimiento, abre mis ojos, mis oídos, mi corazón para poder recibir esta palabra. Yo sé que tú vas a levantarte espiritualmente. Por eso yo te estoy dando estos consejos. Por eso te lo estoy diciendo, porque a mí me ha ayudado muchísimo. Dedica un tiempo específico cada día para orar y leer las Escrituras. Puedes empezar poco y después aumentar gradualmente el tiempo conforme te acostumbres a la práctica. Ahora te voy a enseñar otro hábito para que seas una persona disciplinada espiritualmente. Y este hábito es muy poderoso. Haz de la adoración un hábito constante, ya sea cantando, meditando o estando en quietud. Adora a Dios. Esto te ayudará a mantener tu corazón alineado con Él. Hay muchas personas que cantan, adoran a Dios solamente cuando están en la iglesia, pero solamente no es en la iglesia la adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza tiene que nacer de tu corazón. En tu casa, pon música, rodéate de música, de adoraciones y alabanzas al Rey.
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra cosa que quiero enseñarte es que pongas en práctica lo que vayas aprendiendo. Recuerda que cuando te dije en el paso número 1 de orar y leer la Biblia, cuando tú lees la Biblia vas a aprender muchísimas cosas. No solamente te quedes aprendiendo las cosas, sino que también actúes en lo que ya has aprendido. Es decir, muévete en todo lo que vayas aprendiendo, porque esto va a ser bien para tu vida. Y esto también te va a ayudar a que no te desanimes espiritualmente. Cuando tú actúas en las cosas espirituales, pues entonces vas a ver que no vas a estar desanimado espiritualmente. Cuando tú mantienes un enfoque en las cosas espirituales, pues tu vida espiritual va a ir en aumento y las obras de la carne pues van a ir disminuyendo. Esto tenlo bien presente para que lo puedas practicar en tu vida y vas a ver resultados extraordinarios. No se trata solo de saber, sino de aplicar lo que Dios te enseña. Reflexiona sobre cómo puedes vivir según su palabra cada día en tus pensamientos, palabras y acciones. Ahora bien, vamos a enseñarte otro hábito para que crezcas espiritualmente, para que no te desanimes espiritualmente, para que salgas del desánimo, si ya caíste en el desánimo espiritual, bueno, para que salgas de eso y para que seas una persona disciplinada espiritualmente. Y es que establezcas metas espirituales. Es muy importante este punto porque también esto te va a ayudar a crecer y a levantarte. Puedes crear metas claras como memorizar versículos bíblicos, profundizar en un tema específico de la Biblia o desarrollar una actitud de gratitud. Estas metas te darán dirección. Rodéate de esas personas que te animen a buscar a Dios. Rodéate de esas personas que quieran que tú crezcas espiritualmente. Ahora, este consejo que te voy a dar a continuación, yo diría que es uno de los más importantes e imprescindibles en tu vida, para tanto que salgas del desánimo espiritual como para que también seas una persona disciplinada. Y es que evites todas las distracciones. Todo lo que te está distrayendo de las cosas espirituales, comienza a eliminarlos. Comienza a alejarte de esas cosas que te están distrayendo espiritualmente. Trata de identificar las distracciones que te alejan de tus prácticas espirituales y busca maneras de minimizarlas, como reducir el tiempo en redes sociales o distraerte con actividades que no aportan a tu crecimiento espiritual. Y esto está más que claro. Tú sabes, porque tú eres una persona inteligente, todas las cosas que están haciendo desviarte de las cosas espirituales. Entonces trata de minimizar poco a poco esas cosas y si es necesario eliminarlas de una vez, pues hazlo. Creo que va a ser lo mejor. ¿Sabes que algo te está alejando de Dios? Pues elimínalo. ¿Sabes que algo no está haciendo bien a tu vida? Pues elimínalo. Nosotros muchas veces nos distraemos mucho. Nos distraemos mucho en muchas cosas que no son espirituales. ¿Qué es lo que yo te aconsejo para que mantengas un enfoque en las cosas espirituales? Haz y practica todos estos consejos que te he enseñado para que veas cómo entonces vas a comenzar a ser una persona disciplinada. El Espíritu de Dios produce en ti el querer como el hacer. Él te va a ayudar, Él va a trabajar en ti internamente para que tú puedas trabajar en las cosas espirituales, puedas moverte, puedas orar, puedas leer la Biblia, quieras, anheles, desees estar y pasar tiempo con Él. Pero tú también tienes que obedecer. Y ahí es cuando entra el actuar. Tú tienes que actuar en lo que Dios te está diciendo. Entonces, todo esto es importante. Por favor, ponlo en práctica para que salgas del letargo espiritual, para que salgas del desánimo, para que salgas de la pereza espiritual. Es importante y tenlo bien presente. Y el último consejo que quiero enseñarte es que seas una persona paciente y persistente. Hay una historia de la Biblia que yo la recuerdo mucho y es la historia de la viuda y el juez injusto. Mira, a mí me ha funcionado esto 100%. Cuando yo quiero algo en mi vida, yo comienzo a pedírselo al Señor. Todos los días. Todos los días. ¿Sabes por qué esa historia de la viuda persistente me enseñó muchísimo? Me enseñó que yo tengo que ser una persona
ahí persistente en la oración, ferviente en la oración, que ore, que busque a Dios, que lo que yo realmente quiero lo pida con fe, creyendo que Él me lo va a dar, conforme siempre a su voluntad. Pero yo sé que lo que estoy pidiendo es algo bueno. Yo sé que lo que estoy pidiendo es algo agradable. Así que yo me mantengo pidiéndole al Señor. Y me mantengo ahí orando hasta que veo la respuesta de Dios. Sí, porque sí he visto muchas respuestas del Señor en mi vida. Por eso yo te animo a que seas una persona persistente, que no desmayes. Y muchas veces el desánimo espiritual viene por consecuencia a las distracciones. Muchas veces el desánimo espiritual viene también porque caíste en un pecado y comienzas a desanimarte espiritualmente, a entristecerte, a caer en culpabilidad, en condenación, comienzas a alejarte de las cosas de Dios. Y yo te voy a dar un consejo. Si tú caíste en un pecado, lo mejor que harías es buscar de Dios, rendirte a Él. Recordemos que Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, que si nosotros vamos a Él rendidos, Él va a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Recordemos todo esto, que nada te aleje de Dios. Recuerda, como te dije al principio del video, Dios va a poner en ti el querer como el hacer, el actuar. También recuerda que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Así que comienza a partir de hoy a alimentar tu espíritu, a fortalecer tu espíritu. Entonces, si pones en práctica todo esto que te he enseñado, vas a ver resultados grandes, vas a ver resultados extraordinarios y maravillosos en tu vida. Y sí, Dios quiso que yo compartiera con ustedes esta enseñanza porque Él sabe que va a ministrar sus vidas y va a ser de gran bendición y los va a ayudar en gran manera. Así que comiencen a buscar más de Dios, comiencen a leer más la Biblia. Ustedes quieren lograr muchas cosas espirituales, pues entonces tienen que ser personas disciplinadas, personas comprometidas, porque aquí entra también el compromiso. Comprométete a orar, comprométete a buscar más de Dios, comprométete a leer más la Biblia. Y cuando tú sabes el poder de la oración, pues entonces sé que te vas a animar a orar más. Cuando tú conoces, tienes el conocimiento, ese poder enorme que tiene la oración, que trae sanidad, que trae restauración, que trae paz. Señores, la oración es maravillosa. Y pronto, Dios mediante, voy a subirles un video hablando del poder de la oración, porque eso se quedó en la encuesta que hice en la sección de comunidad de este canal, donde les pregunté cuál de los temas les gustaría que yo hablara aquí en los videos, y muchísimas personas eligieron el tema del poder de la oración. Así que ese tema sí lo vamos a compartir pronto. No te pierdas los próximos videos porque de seguro van a ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo encuentro. Que la paz de Dios llene tu vida, tu casa, tu familia. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.